¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Hoy vamos a hablar sobre la prueba y entendamos una cosa. La prueba nos permite a nosotros darle solidez a nuestra teoría del caso. ¿De qué manera? Ofreciéndole medios de prueba, puede ser un testimonio, una pericia, un documento, que le ayudan a determinar con certeza al juez qué ha pasado o los hechos que están controvertidos. Si aquí nosotros analizamos el COIP, vamos a utilizar el Código Orgánico Integral Penal como referencia para este tipo de clase. Mi idea aquí no es hacerme viral, mucho menos, sino aportarles a ustedes como colegas alguna estrategia para poder contrarrestar al poder punitivo, que siempre busca atentar contra los derechos y a veces en búsqueda de una justicia, una venganza más bien disfrazada de justicia, se omiten eh, ciertas formalidades para que la prueba sea admitida. Entonces, vamos a ver cuáles son los principios de la prueba. En primer lugar tenemos el principio de oportunidad. Eh, el principio de oportunidad básicamente nos quiere decir que la prueba únicamente podrá ser anunciada en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, ¿sí? Que vendría a ser la segunda etapa del procedimiento, porque el procedimiento tiene una fase de investigación cuando no ha habido flagrancia. Cuando hay flagrancia, directamente se entra a las tres etapas de instrucción fiscal, evaluatoria y preparatoria y la audiencia de juicio. Entonces, el principio de oportunidad nos determina que la prueba únicamente podrá ser anunciada en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y practicada en la de juicio. Nunca se va a practicar una prueba en una evaluatoria, ni se podrá anunciar una prueba antes o después de esta etapa del evaluatorio y preparatorio de juicio. Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. Aquí aún siguen siendo elementos de convicción. Entendamos esta diferencia, porque los elementos de convicción se vuelven únicamente prueba cuando han sido admitidas y practicadas. Solo en ese momento podemos decir que eso se considera como prueba. Hasta eso son simples elementos de convicción. Por eso, cuando nosotros vamos a anunciar una prueba, anunciamos prueba en la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, no estamos anunciando prueba per se, sino elementos de convicción que, si cumplen con todas las formalidades de la ley y el juez las admite y las considera útiles, pertinentes y conducentes, se convertirán en prueba en su debido momento cuando sean practicadas. Hasta eso, simples elementos de convicción. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de prueba una vez sean presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio. Bien, si entendieron también que las investigaciones y pericias, asimismo, tienen el carácter de elementos de convicción y únicamente se convierten en prueba cuando sean presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia de juicio. Por otro lado, tenemos el principio de inmediación. Esto quiere decir que las partes tienen que estar presentes, todas, sin excepción. ¿Y quiénes son las partes? Las partes son la fiscalía, el procesado y las víctimas. Fiscalía, procesado y víctimas. Sí, deme un segundo. Sí, el juez no es considerado parte procesal, por si acaso. En todo caso, bueno, partes procesales también pueden venir a ser eh, bueno, básicamente en partes procesales se refiere a básicamente fiscalía y procesado. Deben estar presentes en la audiencia de juicio. Eso es lo que yo les decía hace un momento. Al momento de practicar la prueba, es requisito fundamental por el principio de inmediación que estén presentes todas las partes. Hay excepciones a este principio, como son los delitos contra la administración pública, como puede ser el cohecho, enriquecimiento ilícito, todo este tipo de delitos que son producto de perjudicar el bien jurídico de la administración pública. ¿Sí? En ese tipo de casos no será necesario que esté presente el procesado, pero en todos los demás delitos es
ultra y supremamente necesario que esté presente. Ahora, el principio de contradicción quiere decir que cuando alguna de las partes presenta una prueba, si Fiscalía presenta una prueba en contra de mi defendido, o yo presento una prueba de descargo de mi defendido, tanto la Fiscalía podrá contradecir mi prueba como yo podré contradecir la prueba de Fiscalía. Esto quiere decir el principio de contradicción. Aparte del principio de contradicción, es importante mencionar también que las partes deben conocer cuáles son las pruebas que se le están imputando. Porque es como que el día de mañana yo tengo una audiencia de juicio y yo aún no me entero, aún no me han dicho, la fiscalía no se ha manifestado sobre las pruebas que va a presentar, yo no voy a poder armar una defensa técnica pertinente, compleja, para resolver ese caso. Porque estoy en indefensión, no entiendo qué se va a usar en mi contra, para yo poder ir preparando una estrategia para tumbar esas pruebas. ¿Cómo tumbas una prueba? Como ya lo veremos más adelante en el sexto principio. Por otro lado tenemos la libertad probatoria, quiere decir que nosotros podemos utilizar cualquier medio. No hay un límite en este sentido. Cualquier cosa siempre y cuando sea obtenida de manera legal y legítima. Es decir, que si necesitamos, por ejemplo, información súper delicada de alguna entidad, tiene que el juez ordenar de oficio que se realice esa extracción de información, por ejemplo. Entonces, todo esto de aquí es lo que apoya la libertad probatoria. Por más estúpida que sea una prueba, siempre y cuando sea útil, pertinente y conducente, va a aportar solidez a tu teoría del caso. Por otro lado tenemos la pertinencia, es una de las características de la prueba, tiene que ser pertinente. Yo no puedo traer una prueba a juicio que no tiene nada que ver con el caso, que no me aporta nada bueno porque por economía procesal se estarían generando gastos innecesarios en la administración pública, produciendo pruebas que la verdad no nos llevan a ningún lado. Entonces, por ese lado, la pertinencia. Y ahora, el sexto principio, la exclusión. Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en instrumentos internacionales y de derechos humanos o en la ley carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal. Esto es importantísimo, muchachos. ¿Cómo podemos excluir una prueba? Siempre que hayan sido obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución. También menciona los tratados internacionales de derechos humanos y en la ley. Es decir, si va en contra de una de estas tres, de estos tres organismos, o estas tres declaraciones, la Constitución, los instrumentos internacionales o la ley, carecerán de eficacia probatoria. Por eso yo les decía y les mencionaba hace un momento que si necesitamos una prueba que requiera de una orden judicial, se solicitará la orden judicial para que no nos puedan excluir esta prueba. Si nosotros la obtenemos sin una orden judicial o por medio de la violación a la intimidad, esa prueba carecerá de eficacia probatoria y tranquilamente la podrán excluir. Ahora viene otra parte. Se admitirán también medios de prueba que se refieren a conversaciones que haya tenido el fiscal con la procesada en defensa del desarrollo de sus manifestaciones preacordadas. Esta parte es muy importante porque digamos que tienes un caso, te llegó un caso en el que hay varios procesados. Y algunos, por miedo, por presión, tal vez porque no tienen una buena defensa técnica, les dicen, ¿sabes qué? Ve por el abreviado, que eso ahí te va a reducir la pena. Todas las conversaciones que haya tenido el fiscal con la persona que se haya sujetado al procedimiento abreviado no podrán ser utilizadas como prueba para corroborar la participación de las demás personas. A pesar de que la otra persona haya aceptado los cargos que se le imputan, no se podrá utilizar ese tipo de conversaciones como prueba para armar el caso del fiscal. O peor aún, presentarlo como prueba. Los partes informativos, noticias del delito, versiones de testigos, informaciones periciales y cualquier otra declaración previa se podrá utilizar en el juicio con la única finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba. Bien. Principio de igualdad de oportunidades de prueba. Se verá garantizar la efectiva igualdad material y formal de las intervenciones en el desarrollo de la actuación procesal. Es decir,
que tanto Fiscalía, bueno, en este caso Fiscalía como es el titular de la acción tiene todo el poder para investigar, pero a veces uno como defensa técnica hace solicitudes de pruebas que van a generar descargo, pruebas de descargo, de responsabilidad. Pero la fiscalía, cuando no es objetiva, simplemente no hace caso a esos escritos de solicitudes de pruebas, de descargo, y se estaría vulnerando este principio de igualdad de oportunidades de prueba, porque tanto la fiscalía como el procesado tienen igualdad de armas. Ambos tienen los mismos derechos para obtener pruebas que determinen o su culpabilidad o su inocencia. El nexo causal, la prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada. Es decir, que mi prueba tiene que estar conectada entre la infracción y la persona procesada. ¿Sí? Básico, súper básico el nexo causal. De cierta manera esto también va en concordancia con el principio de pertinencia. Porque si no hay pertinencia, no encaja, no nos sirve en este caso. O si no hay un nexo causal, podríamos decir que la prueba es impertinente. Entonces se violaría el principio anterior. Por otro lado, tenemos la cadena de custodia. Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital, material de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación el personal del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Investigación Legal, bla, 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 todo lo demás. Entonces, tenemos que entender que la cadena de custodia inicia en el lugar donde se obtiene la prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Es decir, que recaban información, encuentran elementos de prueba, desde ese momento inicia la cadena de custodia hasta que se realizan todas las pericias, todas las demás cosas, y tiene que haber una bitácora exacta de dónde pasó la prueba, en qué lugar estuvo, ta, 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 ta. Si nosotros encontramos falencias en la cadena de custodia, eso tranquilamente podría generar tal vez alguna nulidad si interviene en la decisión del juez o genera alguna indefensión. Por acá tenemos el último, criterios de valoración. Ah, no, terminamos ahí con el principio de igualdad de la probatoria. Pero bueno, veamos los criterios de valoración. La valoración de la prueba será teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a la cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que fundamenten los informes periciales. He visto abogados que, bueno, hay algunos que el perito emite un informe pericial y se quedan ahí, bueno, no ahondan más porque le dan la razón. Hay otros peritos que más que atacar a los resultados del informe pericial, atacan el método por el cual fue obtenido esos resultados, por el cual se obtuvieron esos resultados en el informe pericial. Pero para esto sí hay que ser mucho más técnico y que estudiar más cuando son casos, por ejemplo, de asesinatos, homicidios, violaciones. Se tiene que tener mucho conocimiento sobre la materia en la que se supone que el perito es un experto. Entonces, uno como abogado tiene que estudiar el triple de lo que se supone que un experto sabe sobre este tema para poder derrumbar métodos en que se han obtenido esos informes periciales y esos resultados más que nada. Teniendo esto en consideración, yo creo que ya podrán tener una noción mucho más consciente de lo que es la prueba y cómo podrán excluir una prueba, que es una táctica, una estrategia de defensa legal que les va a permitir allanar un poco más el camino e inclinarlo hacia su teoría del caso y que desvirtuemos en todo caso la teoría del fiscal. Este tipo de videos lo seguiré haciendo. Este canal va dedicado únicamente a derecho. Vamos a hablar de derecho, política, economía. Tengo pensado en otra clase hablar sobre los pensamientos económicos, los de derecha y los de izquierda. Entonces, estén atentos. Me llamo Farid Masú y nos vemos en un próximo video. Saludos.